¿Seguirá bajando el criptomercado? Desde la creación de Bitcoin se despertaron grandes expectativas como posible valor refugio en los mercados tradicionales. Pero la verdad es que no está siendo así por ahora. En la actualidad contamos con un escenario de alta inflación que no se veía en muchas décadas y de alzas en los tipos de interés como el caso norteamericano. Los inversores escépticos ante las medidas que se puedan adoptar y que ya se están adoptando, la subida de tipos pertinente y la consecuente caída de precios que estamos viendo en las acciones y en los diferentes índices, como el caso del Standard & Poor's y el Nasdaq. El inversor de Bitcoin entiende que es un activo de riesgo con una cantidad significativa de volatilidad, porque la volatilidad de esta principal criptomoneda ha llegado a ser 4 veces superior, por ejemplo, a la del Standard & Poor's 500, a este índice. A modo de comparación, mientras que el Standard & Poor's 500 ha caído alrededor de un 6, algo más de un 6% desde el comienzo de 2022, el retroceso de Bitcoin pues acumula pues, una bajada superior al 50%. Desde su máximo histórico, que fue en noviembre del año pasado, que superó los $67.000. Por ello, el mercado se muestra muy sensible ante cualquier expectativa bajista. Principalmente encontramos dos principales razones por las que Bitcoin y el resto de los criptoactivos se están desplomando. Primero, la situación macroeconómica, que ahora explicaremos, y la verdadera inmadurez e inestabilidad propia que tiene el criptomercado y los criptoactivos que cotizan en el mismo. La subida de tipos de interés afecta principalmente a las acciones de alto crecimiento y a los activos de riesgo especulativo, como es el caso de las criptomonedas y, por supuesto, Bitcoin. Esta subida de tipos disminuye la liquidez y los activos de alto riesgo pues, tienden a tener un rendimiento inferior a los activos pues, más seguros, más value, más de valor, ¿no? Si sumamos a esta ecuación el conflicto armado que todavía existe entre Rusia y Ucrania, la situación económica y sanitaria de China y los todavía continuados cuellos de botella en las cadenas de suministro globales, pues podemos entender que la caída de los mercados pues esté como está totalmente generalizada. Los inversores están en un estado de ánimo de aversión al riesgo, adoptando una huida generalizada hacia la seguridad en todos los mercados, refugiándose principalmente en el dólar norteamericano y en la renta fija a largo plazo de Estados Unidos, ¿no? Buscando la liquidez, sobre todo, ¿no? La seguridad que da la liquidez, porque el dinero es miedoso. Parece ser que en el presente 2022 los inversores están mostrando más interés por las inversiones basadas en el valor o value y menos en las acciones especulativas o las inversiones alternativas de ese valor, como puede ser el caso de Bitcoin. En los últimos meses vienen observándose cómo los criptoactivos están sufriendo una severa corrección de su valor. Después de alcanzar cotizaciones récord, como hablamos en noviembre del año pasado, el cambio en las perspectivas económicas y la vuelta a una cierta normalización financiera parecen haber cambiado la dinámica de mercado de estos activos digitales, ¿no? Ante esta coyuntura actual, pues sería importante diferenciar entre los diversos tipos de criptoactivos existentes o hacer una principal diferenciación, ¿no? Y para eso, pues nosotros podríamos decir que los activos digitales podían diferenciarse principalmente en dos, en agresivos y en defensivos. Entre los defensivos, que están orientados a la reserva de valor, pues lógicamente no encontramos Bitcoin, cuyo valor radica en ese sobresaliente comportamiento que tiene como reserva de valor. Por otra parte, entre los agresivos nos encontramos las criptomonedas plataformas donde destaca en la actualidad Ethereum. Hay otras competidores de Ethereum como Cardano, como Polkadot, como Solana, pero a día de hoy el estándar y la cuota de mercado que tiene Ethereum es muy representativa todavía. Y bueno, pues el valor que tiene Ethereum está vinculado pues, a esos nuevos modelos de negocio digitales, ¿no? Que se van a establecer en la web 3.0 y que van a ser tan palpables en el metaverso. Estas criptomonedas plataformas son mucho más equiparables a las compañías growth tecnológicas que nos encontramos actualmente en los mercados organizados que, bueno, pues estas criptomonedas de reserva de valor como Bitcoin, pero todas a día de hoy están metidas en el mismo saco por parte de los inversores por el miedo, ¿no? Y la búsqueda del refugio de la liquidez y la seguridad que da el dólar y la renta fija norteamericana. Si nos centramos en Bitcoin, hablamos de un activo real y no un activo financiero, ya que no es a la vez un pasivo financiero, ni tiene contrapartida, igual que el oro. Además, tiene naturaleza intangible, concretamente digital, ¿no?
Bitcoin además tiene tres características que lo definen, además de su naturaleza intangible y digital. Una de estas características es que es atesorable, su flujo de producción es inelástico y se ha demostrado que es difícilmente confiscable, como hemos visto en su comportamiento en la guerra de Ucrania. Con respecto a la característica de que es atesorable, pues tiene pues, un coste de almacenamiento, de conservación por unidad de tiempo, si lo podemos comparar con otras materias primas, ¿no? Por ejemplo, las materias primas alimentarias, ¿no? Y además su flujo de producción es inelástico porque por mucho que aumente el precio de Bitcoin, la oferta de esta principal criptomoneda no va a aumentar proporcionalmente, ¿no? Ya sabemos cómo funciona Bitcoin, son 21 millones de unidades y cada 4 años la producción de las mismas se reduce drásticamente. Los activos reales, digitales, atesorables y de oferta inelástica, pues han demostrado ser muy buenos vehículos para transportar valor a lo largo del tiempo, pero ya vemos, como es el caso de Bitcoin, donde el problema radica en su volatilidad. Pues bien, además de la presión de los eventos macroeconómicos, como hemos definido anteriormente, también existen factores internos, ¿no? Que también explican pues, la bajada de la criptomoneda, ¿no? La verdad es que el criptomercado es muy reciente, es inmaduro y además está falta de regulación, por ello pues también es inestable y da sensación de inseguridad. Como lo que pasó, por ejemplo, el pasado 9 de mayo, donde fuimos testigos todos del desplome de la criptomoneda Terra, que para el mundo de los criptoactivos se puede comparar con la caída de Lehman Brothers, ¿no? El desplome fue de hasta un 99% de la criptomoneda Terra, ¿no? Pasado pues, 9 de mayo, pues vimos, bueno, pues lo que pasó y lo vimos todos en directo, ¿no? Terra era un proyecto, bueno, es un proyecto descentralizado de blockchain, cuyo token nativo, Terra Luna, pues ha experimentado pues, una caída enorme y esa es la fecha en la que su stablecoin UST perdió la paridad con el dólar, el 9 de mayo, ¿no? UST, la stablecoin algorítmica más grande del mercado, tuvo una capitalización de 18.000 millones de dólares, ¿no? Superior inclusive, para que nos hagamos una idea, a Red Eléctrica Española, ¿no? Pues comenzó a perder su paridad con el dólar el pasado 9 de mayo y hoy se sitúa en un valor pues, muy cercano a cero, ¿no? La ruptura con la paridad extendió el pánico en sus tenedores, lo que provocó pues, la caída del token Terra y después generó una onda expansiva en el criptomercado con un fatal desenlace, ¿no? Y esto ha pasado esto por falta de regulación, por la existencia de una burbuja especulativa o es el funcionamiento normal de este negocio digital, ¿no? Pues la verdad que un poco de todo. La euforia de un mercado en auge siempre hace que los activos se sobrevaloren y crea pues, una cierta burbuja. Además, la falta de regulación y la falta de claridad en la definición y la clasificación de los riesgos, pues también pues, potencia esa incertidumbre y ese desconcierto que encontramos, ¿no? Al extremo por la caída de Terra, ¿no? Todo inversor debía saber que existen dos mecanismos de estabilización de valor en la stablecoin, muy diferentes en cuanto al riesgo se refiere. Lo bueno que tiene la stablecoin es que neutralizan la volatilidad y que pues, lo normal es que tengan respaldo por activos de valor, ¿no? O algún tipo de algoritmo que garantice pues, la paridad, por ejemplo, con el dólar, siempre, claro, que la robustez, la ciberseguridad que tenga el sistema, pues esté bien desarrollado y no tenga fallas, ¿no? Cosa que sí se ha demostrado que pasó con Terra Luna, ¿no? Luego, todo inversor, repito, debería saber que existen dos mecanismos de estabilización del valor en la stablecoin, cuando el valor se estabiliza referenciando al token a una moneda fiat, como el caso del dólar, el caso de Tether, por ejemplo, o USDC, o cuando el valor se estabiliza referenciándolo a varias monedas, activos o criptoactivos, ¿no? Aquí, pues, podía entrar la categoría del USDT, que está referenciado a Terra Luna, ¿no? La verdad es que la propuesta de reglamento MiCA en su definición y tratamiento de la stablecoin establece una clara diferencia entre aquellas referenciadas a una moneda fiduciaria y al resto, ¿no? No tiene el mismo riesgo un token cuyo valor depende de una reserva de dólares que a un token ligado a un criptoactivo cuyo valor depende de un proyecto empresarial que está por madurar, ¿no? Cuyo modelo de negocio está por demostrar.
Para diferenciarlos claramente, pues MiCA denomina e-money tokens a los tokens referenciados a moneda fiat y asset referenced tokens al resto de stablecoin, ¿no? Ambas presentan riesgos diferentes y por consiguiente han de tener diferente consideración legal y económica, ¿no? Más allá de estas relaciones coyunturales, el criptoinversor no debería sorprenderse ante las caídas del 50%, también lo estamos viendo en el Nasdaq y en los valores tecnológicos. Es el precio a pagar, en el caso de invertir en el criptomercado, por la entrada a un universo con mucho potencial, inmaduro, poco regulado, pero con un potencial de crecimiento enorme, exponencial, ¿no? Probablemente el mercado no tarde mucho en saber cómo incorporar el valor real de los criptoactivos, haciendo que su volatilidad, que es realmente el riesgo, y su rendimiento converjan a cifras similares a las que nos encontramos en los mercados convencionales. Y también será muy importante que el interés de la inversión institucional en el criptomercado pues se reanude y siga aumentando para que estas volatilidades pues realmente no pongan dificultades en el desarrollo del negocio del criptomercado. Hoy, para Territorio Bitcoin en un minuto, hablamos del octavo informe de inversión digital. Phil Capital, como empresa digitalizada, como asesor digital, como robo-advisor, lleva 8 años haciendo un trabajo que consiste fundamentalmente en el análisis de todos los elementos digitales de las instituciones financieras que forman parte del negocio en España. Para ello, hacemos dos partes separadas. Primero, las distintas entidades utilizamos unas fórmulas para calcular cuál es su presencia digital, basada en Facebook, basada en Twitter, en LinkedIn y su presencia en Google. Estos números nos dan una serie de clasificaciones basadas en algoritmos y que nos da un resultado final. Eso mismo lo hacemos para los CEOs de las principales compañías. Utilizando las mismas referencias, calificamos a los CEOs, vemos su presencia, el número de intervenciones y la cantidad de seguidores que tienen en las distintas redes sociales. Esta combinación que hemos presentado el día de Internet, el pasado día 17, está a vuestra disposición para todos los que vean este vídeo y todos los que utilicen Territorio Bitcoin a través de un enlace en el propio Territorio Bitcoin o en nuestra página web de Phil Capital, donde podéis acceder a todos los datos, a las distintas clasificaciones y a dónde se encuentra cada uno de los partícipes de este estudio de inversión digital. Bueno, os lo presentamos, muchas gracias y desde luego hasta el año que viene en lo que se refiere al octavo informe de inversión digital. Gracias.